Muy bien, vamos al mensaje de esta noche. Dios es más fuerte, ¿cree eso? Dios es más fuerte. Y hoy vamos a hablar que Dios es más fuerte que la culpa. Porque la culpa es algo que nos duele, que nos ata, que nos es un peso tremendo sobre nuestra vida. La culpa no te deja vivir bien. ¿Cuántas veces te sentiste culpable y esa culpabilidad no te permitió respirar, no te permitió alegrarte, te quitó la sonrisa? El pecado y la culpa son dos cosas tremendas que nuestra vida no puede soportar. Por eso en esta noche Dios viene a librarte de la culpa. Dios viene a mostrar su misericordia. Dios quiere extender su mano poderosa de consuelo, de amor sobre tu vida. Pero en primer lugar quiere hacerte reconocer que vos, cuando pecás, te convertís en un enemigo de Dios. No hay nada más terrible que tener a Dios como enemigo. Porque cada vez que uno decide pecar, cada vez que uno decide vivir a su manera, cada vez que uno decide vivir como uno quiere, se pone en contra de Dios mismo. Y Dios está esperando que en esta noche puedas realmente humillarte delante de Él, para tener una vida de limpieza, de santidad, ante un Dios temible que está buscando hijos e hijas santas en esta tierra. El Salmo 32 es un salmo hermoso que nos habla justamente de las características de un hombre feliz, de un hombre que vive y aprovecha la vida. Si querés que el año 2014 sea el mejor año de tu vida, tenés que buscar la dirección de Dios. Y David dice, feliz, dichoso, bienaventurado, aquel a quien se les perdonan sus transgresiones, a quien se les borran sus pecados. Dichoso aquel quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque cuando uno peca, engaña y se engaña a uno mismo. Uno cree que está bien. Uno dice, bueno, caí en pecado, me deslicé, fue un error. Pero en realidad es un pecado, es ponerse en contra de Dios, es decidir vivir a espaldas de Dios mismo. Este pasaje utiliza 3 palabras para pecado. La primera es transgresión, que da la idea del orín que corrompe y corroe todo. Cuando usted pasa por una pared que fue orinada, siente ese olor tremendo que hay. Así es el pecado, todo lo corrompe. Cada vez que pecas, aún un pecado sencillo que uno cree que es un desliz, es un pecado que está corrompiendo tu vida. Es como una enfermedad que va lacerando tu vida. Es como el cáncer que avanza y va dominando todo tu ser. La segunda palabra es pecado, que es errar al blanco. Es cuando uno echa a perder el proyecto de Dios, que Dios tiene para él. Porque cuando Dios tiene un proyecto para tu vida, cuando pecás, te alejás del proyecto de Dios. ¿Y cuántas veces vos ibas para un lado, pecaste, y que en lugar de obedecer a Dios, hiciste cualquier cosa? Pensá el año pasado, ¿cuántos pecados arruinaron tu vida el año pasado? ¿Cuántos pecados detuvieron tu crecimiento el año pasado? Iniquidad es la otra palabra que quiere decir maldad, culpa. Estar en el lugar equivocado. Cuando uno no está en el lugar que debe, como Adán con Dios, cuando Dios lo buscaba, ¿dónde estás? Y el hombre estaba escondido. Porque cuando viene el pecado sobre tu vida, uno se esconde. Uno ya no es el mismo. Uno pierde la sonrisa. Uno pierde la eficacia. Se enoja con Dios. Empieza a vivir una vida triste y el pecado domina tu vida. El pecado no es solamente una falta contra Dios, sino en realidad lo primero que ocurre es una falta contra vos mismo. El pecado es una corrupción de tu persona. Pecar no quiere decir genéricamente solamente hacer el mal, sino hacerte el mal. Uno se hace el mal cuando peca, uno se daña. Es un suicidio pecar. Uno se odia más de lo que cree cuando uno peca. El hombre está llamado a la comunión con Dios, pero cuando uno peca entra en un monólogo de soledad y de muerte. Al interrumpir la relación con Dios empezás a desintegrarte. Y en este sentido el pecado es una perfecta locura. Nadie puede decir que pecó y le fue bien. Porque el pecado es una absoluta tontería. Por eso se puede definir, como lo define la palabra, el pecado es ser un necio, un tonto. Cada vez que uno peca cree que le va bien, pero en realidad es un tonto que intenta vivir lejos de Dios y se llena de culpa y de dolor, y llena de dolor a todo el mundo.
La tontería, el pecado es la tontería de quien cree alcanzarlo todo, pero cogiendo la nada. Porque cuando vos vas a agarrar el pecado, no te queda nada. El diablo primero te tienta, te dice, hace esto, hacelo, no hay problema, así es bueno, y una vez que lo tenés te acusa y te dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Y cuántas veces nosotros hemos recibido la culpa, el dolor, la angustia por no obedecer el mensaje de Dios? Por eso uno no puede engañar a Dios, el arrepentimiento no puede ser a medias, porque la verdadera felicidad es una vida que reconoce su pecado, pero que está libre de la culpa. Lo primero que tengo que hacer para ser feliz es reconocer mi pecado. Soy feliz cuando reconozco mi pecado, cuando reconozco que soy pecador, cuando reconozco que lo que hice fue mi propia culpa. Como se dice en la iglesia, por mi culpa, por mi grandiosa, ¿por qué es mi culpa? Yo soy culpable. Cada vez que uno peca, no es culpa de otro. Muchas veces decimos, bueno, pequé porque el otro me incitó, pequé porque pasó tal cosa, pequé porque, bueno, es lo que había, fue una caída, fue un desliz. Sos culpable, sos responsable. Nunca tu pecado es por culpa de otro. Por ejemplo, te levantás como un idiota a la mañana y tenés un día malo. ¿Quién es culpable de eso? Vos. Le arruinaste la vida a todo el mundo a la mañana. ¿Quién es el culpable? Vos. No, por ejemplo, esposa. Siempre le echan la culpa al pobre esposo, por ejemplo. Los esposos son los malos de la casa. A veces sí, pero a veces no, pobre hombre. Se levantó y ya es culpable. Simplemente por respirar. Tu carácter no es culpable de tu esposo, pero tampoco esposo. Tu esposa es culpable de tu carácter, que venís loco del laburo y se te ocurre gritarle a todo el mundo. Vos sos culpable. Ni el trabajo, ni tu esposa, ni tus hijos. Para los hijos que se enojan con sus padres y reaccionan mal, y reacciono mal por mi papá. Es tu culpa. Hijos culpables. Especialmente los adolescentes que siempre le echan culpa al pobre padre. Tengo padre de porquería que tengo. Pero padres tampoco. Ustedes son inocentes cuando se enojan con sus hijos de más y los hacen alejarse de Dios con su carácter. Somos culpables. Somos culpables cuando los varones miramos a una mujer que no es nuestra esposa. No es que pasó por ahí. ¿Y qué va a hacer? Sos culpable, maestro, porque tenés que mirar tu propio jardín. Sos pecador y tenés que arrepentirte. Y vas a ligar un bife de tu esposa también. Pero somos culpables también de mentir en el trabajo, de ser fraudulentos con nuestra vida, de mentir piadosamente, de engañar, de cubrir, de ser truchos. Pero no solamente somos culpables de esto, somos culpables, por ejemplo, de no servir a Dios. Cuando uno no sirve a Dios, está pecando, porque todo lo que Dios te dio no lo pones en práctica. Me tomé una década sabática, algunos, ¿no? Porque no un año. Algunos hace años que no sirven. Pecamos cuando padres, por ejemplo, no venimos seguido a la iglesia. Te enojás con la iglesia, te enojás con alguien, no venís a la iglesia. Pecás porque tus hijos, cuando sigan, no van a seguir tu camino. Van a elegir otro. Pecás cuando tus hijos, por ejemplo, no los mandás a los campamentos, de paso está ahí. Porque si no invertís en tus hijos para que conozcan a Dios, ¿a quién van a conocer? El diablo se lo va a hacer enseñarse enseguida. Pecamos cuando no somos los hombres y mujeres que deberíamos ser. Y si no nos hacemos cargo, vamos a estar mal toda la vida. David dijo, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Porque cuando viene el pecado te hace doler. Ahora, muchas veces nosotros decimos y nos enojamos por la vida que llevamos. Y decimos, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo llegué acá? ¿Por qué Dios permitió que esté acá? No, vos fuiste culpable. No es que vos fuiste porque Dios te abrió las puertas. Vos hiciste lo que quisiste, estás solo en esto. Dios te deja solo en tu pecado. Dios te deja solo en tus decisiones. Y por eso tu pecado comienza a dañarte. Dice, mis fuerzas se fueron debilitando como el calor del verano. ¿Tuvo calor esta semana? ¿Cómo se levantaba usted con el calor? ¿Contento? Por ejemplo, los que están ahí arriba cocinándose, ¿están contentos? Están locos, están ahí arriba. Vengan acá abajo que está el aire acondicionado. Y uno a la mañana usted con 42 grados, señora, ¿se levantaba con ganas de limpiar todo? Dígame, qué lindo día, gracias Dios por los 43 grados que tengo. Hoy voy a limpiar todo el día.
No, no le da ganas de nada. Usted esos días se levantaba con ganas de quedarse abajo del ventilador, ¿o no? Así es el pecado. Te seca. Porque uno siente la mano pesada de Dios sobre uno. Porque cuando Dios te ve en pecado, te llama la atención. A veces suavemente. Y si no entendés, te da un buen bife. No vale la pena, por lo tanto, postergar la confesión y el arrepentimiento. Hoy tenés que volver a Él. Hoy tenés que arrepentirte. Hoy tenés que dejar de hacer aquellas cosas que dañan a Dios. Porque tu pecado corrompe todo. El Espíritu Santo está cerca tuyo, advirtiéndote, porque el pecado es como una serpiente. Cuando uno la cubre, la mantiene caliente para que pueda picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de maldad. Cubrí tu pecado, escondete, cree que nadie te ve, pero tu pecado en algún momento te va a picar. Y no solamente te va a picar a vos, va a picar a otros. Y va a destruir todo lo que te cae. Porque hay una cosa que tenemos que entender, es que en algún momento todo lo que vos ocultás va a salir a la luz. Todo pecado oculto se manifiesta. Todo pecado oculto se manifiesta. Lo que hoy querés cubrir, mañana se va a saber. David, el rey David, que escribió este salmo, tuvo un affair con una vecina, con Betsabé. La vio bañarse, abusó de poder, tuvo intimidad con ella, la dejó embarazada, quiso urdir una treta con su marido para que pensaran que era hijo de él, pero finalmente cuando no pudo lo mandó matar, fue asesino, adúltero, abusó del poder, hizo todo David. Pero él había cubierto su pecado, parecía que todo estaba bien, nadie veía nada, todo estaba tranquilo, Betsabé fue a vivir con él, había conseguido lo que quería, todo estaba en orden. Pero Dios manifestó su pecado al profeta Natán. Y el profeta Natán va y le habla a David y le cuenta una historia de un hombre que tenía muchas ovejas y que de repente vio un hombre que tenía una sola ovejita y este hombre mandó matar a este hombre y se robó la ovejita. Y el rey David dice, ese hombre merece morir. Y entonces en ese momento Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y en esta noche Dios te dice, vos sos el responsable. No mires para el costado, no señales a otro, vos sos responsable por tu pecado. Vos sos responsable por tu pecado, nadie más que vos. Pero David hizo lo correcto y él dijo, he pecado contra el Señor. Y entonces Natán le dijo, el Señor te ha perdonado. Y en esta noche Dios quiere perdonar tu pecado porque Él viene justamente a sacar tu maldad. Lo tremendo del pecado, que a veces uno piensa que el pecado es individual. Uno peca y bueno, pequé yo no molesto a nadie. Pero todo pecado, escuchen bien esto, todo pecado es comunitario. ¿Qué significa? Que tu pecado daña a la iglesia. Tu pecado daña a la iglesia. El cuerpo de Cristo se duele con tu pecado. Cuando vos pecás, toda la iglesia lo siente. La iglesia de Alameda sufre tu pecado. Tu pecado daña a la congregación. Por ejemplo, vos estás trabajando y sos un trucho y te echan por trucho. ¿Quién va a querer tomar un cristiano en tu trabajo? Si sos un hombre que dice amar a Dios y te acostás con todas las chicas que conocés, ¿qué chica va a querer estar con vos y amar a Dios? O estar en la iglesia. ¿Saben cuánta gente se han ido de las iglesias por culpa de cristianos truchos que se acuestan con las chicas seduciéndolas diciendo que son cristianos, cuando son hijos del diablo haciendo eso, ¿no? Lo tremendo de todo esto es que uno piensa que cubre el pecado, pero el pecado se manifiesta y daña todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Tu pecado no es solo tuyo, es de toda la iglesia. Dañás a tu cuerpo. Todo pecado nunca es privado, sino que siempre tiene consecuencias públicas. Por eso, cuando uno peca, demuestra que no ama a Dios, que no ama a sí mismo y no ama a nadie. Es un egoísta que lo único que le importa es su propio placer. En segundo lugar, para ser un hombre feliz, una mujer feliz, debo confesar mi pecado. Confesar mi pecado significa que debo hablar mi pecado, decir la verdad de mi pecado, confesar es decir, yo hice tal cosa, no es decir perdón por mis pecados, es decir, perdón por levantarme idiota esta mañana. Me imagino que en esta iglesia nadie lo hace, ¿no?
Perdón por en la calle tirar el auto al que me encerró antes. Tampoco, son todos buenos conductores. Perdón por mirar la mujer de mi prójimo. No creo que haya viscos aquí. Pero David tiene la solución. Él dijo, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Fíjese que cuando una persona se arrepiente, confiesa, viene la libertad de Dios. Y esta libertad está disponible para vos en esta noche. Libertad en el nombre de Jesús. Para que tu pecado no te domine más, porque el pecado no es tu dueño. Para que vivas en libertad, en alegría, para que te devuelva la sonrisa y el diablo no te pueda acusar más. Porque si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y Dios quiere que estés bajo su protección en esta noche. Porque cuando uno decide pecar, uno decide caminar solo. Porque vos estás en el camino de Dios y de repente decidís pecar y cuando te vas para otro lado empezás a caminar solo. Lejos de Dios, lejos de su protección, lejos de su propósito, lejos de su camino. Y cuando caminás solo, estás solo. A veces uno dice, ¿por qué me están pasando ciertas cosas? Por tu propio pecado. Y en el nombre de Jesús, en esta noche, vuelve a Él. Arrepentite, que es convertir tu camino, es salir de un camino e ir al otro. Y empezar a vivir de acuerdo al sueño de Dios para que este año, 2014, sea el mejor año de tu vida. Porque el Dios que perdona es el Dios que te protege y te libra. Dios quiere librarte del mal, quiere proteger tu vida. Pero para eso tenés que estar en comunión con Él. En tercer lugar, somos felices cuando tomamos el camino de Dios. Cuando en lugar de seguir nuestro propio camino, elegimos el camino de Dios. Aunque estés cansado, aunque la promesa de Dios no llegue, aunque pareciera que Dios te haya abandonado, no dejes su camino. Vos que sos joven y adolescente, esta es la etapa donde tenés que santificarte y vivir un buen año. No seas trucho en el Evangelio. Viví como Dios quiere y te va a ir bien, porque Dios está buscando hombres y mujeres que sean santos, para que el mundo vea la diferencia. El Señor te dice en esta noche, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento. ¿Intentó empujar una mula alguna vez? Se queda ahí. Y a veces nosotros con nuestros pecados somos así, vienen y nos dicen, mirá, tenés que cambiar esto. Sí. En la consejería pastoral es muy gracioso, porque la gente viene a pedir consejería, pero hace lo que quiere. Entonces, cuando uno le dice, mirá, vos tendrías que hacer esto. Ay, gracias, pastor, muchas gracias. Pero cuando se van y nosotros lo vemos, porque tenemos la camarita justo ahí, dice, este viejo de porquería, que haga lo que quiera. Porque cuando alguien viene a decirte lo que está mal, a vos te molesta, ¿o no? Nadie le gusta que le digan lo que está mal. Y somos como mulas, nos ponemos duros. Yo no voy a dejar de hacer esto, yo no voy a dejar de esto, yo no voy a dejar de esta persona. ¿Cuánta gente está con relaciones enfermas? Y continúa con esa relación enferma a pesar de que todo el mundo le dice que la deje. Y está ahí, y se enferma y se muere de esa enfermedad. No seas como una mula. No seas como el caballo que no tiene discernimiento. Escuchá la palabra de Dios, atendé la palabra de Dios, escuchala hoy porque es tu salvación. Todo pecado es irracional, porque nos vuelve como animales, que intentan hacer siempre lo mismo, en el mismo lugar, de la misma manera. Finalmente, somos felices cuando vivimos rectamente. Cuando seguimos el camino de Dios, cuando seguimos su voluntad, cuando hacemos las cosas que Él nos pide, nos va bien. ¿Te va bien? Dice la palabra del Señor, David, en el versículo 10, muchas son las calamidades de los malvados. ¿Cuántas son las calamidades de los malvados? Muchas. Te va a ir muy mal lejos de Él. Pero el gran amor del Señor, ¿qué hace? Envuelve a los que en Él
confían. Confía en Dios en esta mañana. Confía en Dios en Él. ¿Qué es confiar en Dios? Arrepentirse. Porque si yo no me arrepiento, no confío. Si yo no cambio de vida, no confío. No puedo tener fe sin creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Me entiende lo que digo? Usted no puede decir, tengo mucha fe, sí creo que Dios hace milagros, que tal cosa, y después no te arrepentís de tu pecado. Es una incongruencia. Solamente tiene fe aquel que vive santamente. Mostrame tu fe, mostrame tu santidad. Y entonces voy a conocer que tenés tu fe en orden. Porque el pecado siempre es una deslealtad al Señor. Y finaliza este mensaje con el versículo 11 que dice, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón, porque la libertad viene en aquellos que confiesan su pecado. Porque la alegría verdadera es estar bien con Dios. Y este año tiene que ser un año de libertad para tu vida. Este año tiene que ser un año de alegría, de gozo, de victoria. Pero nunca vas a ser victorioso si estás mal con Dios. Imposible. Esta noche Dios te está esperando. Él te llama. Él te busca. Y en esta noche vos tenés la respuesta. Porque el perdón, más que saldar una cuenta con el pasado, te abre una cuenta hacia el futuro. Yo te invito a que cierres tus ojos ahora y vamos a hablar con Él.